Para mí, el trabajo más difícil de un periodista es lo que ha hecho desde muy pequeño Hernán Lugo, que trabajó durante 3 décadas como reportero en los principales diarios del país, entre ellos el Nacional, el Universal, el Diario de Caracas. Ha trabajado en 4 golpes de Estado, 19 intentonas golpistas, cientos de marchas y protestas, 23 y pico de elecciones, yo creo que son más de 23. Es licenciado en comunicación social, mención periodismo impreso, es conductor de programas de radio, trabaja a favor de los inmigrantes venezolanos, recoge juguetes para los niños de los inmigrantes para la Navidad y además hace una serie de trabajos escritos de primera que ustedes pueden seguir, evidentemente. Su más reciente se llama Su testimonio lo mató y se refiere al asesinato del teniente Ronald Ojeda. Lo más reciente que ha salido de él en el diario de él, no, del teniente Ronald Ojeda y su asesinato, lo destaca el diario principal de Chile, que es el Mercurio. Dice que 2 celulares rotos, un frustrado cierre de ciencia y una casa de seguridad en San Bernardo, los nuevos datos del crimen del teniente retirado Ojeda. Además, aseguran que Walter Rodríguez Pérez es líder del secuestro del teniente Ronald Ojeda. Bienvenido entonces, Hernán Lugo. Queremos escuchar de alguien como tú, serio, con fama. Creo que debe ser, si no el reportero, uno de los 3 reporteros más conocidos y más serios que ha tenido Venezuela en el siglo XX. Bienvenido. Gracias por la invitación. En verdad que a veces uno quisiera participar en estas cosas, no hablando de las cosas malas que suceden, pero el periodismo siempre está buscando cosas que de alguna manera sacuden al poder. Y se trata en estos momentos de un hecho muy lamentable porque trasciende nuestra frontera, y cuando digo trasciende la frontera es de Venezuela, y demuestra una vez más dos cosas fundamentales. Una, la injerencia del régimen chavista en la soberanía de otros países, pero además demuestra el calibre con que está constituido ese gobierno, que no es otro que la dictadura, pero con rasgos de delincuencia transnacional. Y me explico, porque en el caso no solo de la muerte, el secuestro y la muerte del teniente Ronald Ojedas, hay una muestra de participación tanto del organismo del Estado como de la delincuencia común, sino que, por ejemplo, hemos visto en antesala o antecedentes de hechos donde hay vinculaciones de la FARC, de la guerrilla colombiana, con las autoridades venezolanas, pero sobre todo con la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y fue, por ejemplo, en el 2019 cuando detuvieron a Frankie Caldera, un joven oficial también de las Fuerzas Armadas, que fue entregado en la frontera por la guerrilla a Granco, que es el teniente y jefe de operaciones de Dirección de Contingencia Militar. Y luego vimos en el 2021 cómo detuvieron a 2 generales que venían pasando la frontera colombo-venezolana. Entre ellos estaba el general Ovidio Poyoli, que fueron detenidos y entregados precisamente a las autoridades venezolanas por parte de este grupo irregular. Es decir, que estamos aquí en presencia de, lamentablemente, del uso de sicarios, vamos a llamarlo así, de índole política para ir detrás de quienes de alguna manera han tenido disidencia. En este caso estamos hablando precisamente de policías y de militares que han sido objeto de alguna manera de alguna operación de extracción de los estados o las naciones donde ellos han pedido de alguna manera protección o están simplemente con la familia, ejerciendo loable labor, por ejemplo, trabajando, como es el caso de Ronald Ojeda. Pero en lo que llama la atención en este caso es que precisamente cuando uno indaga todo, digamos, lo que tiene alrededor de este caso, uno se sorprende porque, por ejemplo, se acaba de anunciar no solamente la detención de un menor de edad que es venezolano y lo vinculan precisamente al Tren de Aragua, pero también en el caso, por ejemplo, del operador de la logística y por lo tanto el responsable de la muerte, que se supone que es por encargo, es Walter Rodríguez Pérez, aparece dentro de la nómina de la gobernación de Aragua. Es decir, que no se trata de un simple delincuente, se trata de alguien que trabajó
en esa institución. Aquí podemos ver, por ejemplo, no sé si a través de la cámara, aquí está el seguimiento que le hemos hecho y esto es el reporte del Seguro Social y allí se expresa de manera clara que él trabajó en el despacho de la gobernación. Es decir, que en las dos últimas gobernaciones que precisamente ha estado personas del chavismo, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que van desde militares y en este momento está una mujer que tendrá que responder por este hecho y de cómo es posible que se vaya descubriendo que parte del tren de Aragua o de los delincuentes que están siendo detenidos en el exterior hayan pasado y han trabajado en esta instancia. Y el otro hecho lamentable y que uno siempre debe condenar es que se está utilizando organismos del Estado, en este caso las embajadas, como fuente de ingresos de las personas que de alguna u otra manera son usadas después, no solo para recoger información, sino precisamente para perseguir y de alguna manera tener conocimiento de dónde está la disidencia. Y me refiero concretamente en el caso de la Embajada de Chile, de una oficial que es la teniente Connor, que ella es brazo ejecutor de Grancon a nivel de operaciones especiales. Es decir, que no estamos hablando de cosas sin fundamentos. Estamos hablando que hay informes de la graduría militar, que es la instancia que se usa en estos momentos, o se usa siempre en las embajadas, donde el personal que está allí, precisamente personal de inteligencia y que de alguna manera han ido a formarse a Cuba porque también estamos haciendo un seguimiento a eso. Pero para explicarte un poco de dónde vienen estas, digamos, pruebas y caminos, indicios que nos llevan a señalar todo esto, es precisamente un manuscrito que dejó el teniente Ronald Ojeda, al cual tuvimos acceso gracias a la familia, que así lo ha hecho público. Porque en primer lugar, ¿qué es lo que dice él sobre sus eventuales secuestradores, eventuales verdugos? Que es, va desde que él se formó como cadete y luego como trabajó como oficial ya egresado de la universidad o de la academia militar, de cómo él fue descubriendo la corrupción que va desde el alto mando militar hasta el último soldado que esté en frontera. Y quisiera recoger una frase que él dice en su libro, y es que recoge aquella expresión alemana de que hoy vinieron por mí, mañana irán por ti. Y efectivamente, cuando él escribió eso, porque era parte del argumento o del expediente que él presentó ante la Corte Interamericana de Justicia, fue de alguna manera detallando los casos en donde él fue descubriendo corrupción y donde él sufrió tortura en la Dirección de Inteligencia Militar y de cómo utilizaban precisamente a los militares como una especie de, digamos así, de delincuentes al servicio del alto mando militar. Es decir, que en este libro o en este manuscrito, que algún día será un libro publicado por la familia, se conocerán otros nombres, porque en este caso, por ejemplo, en las publicaciones que se hizo la tercera, el diario chileno La Tercera y el diario o el semanario La Razón de Venezuela, señalábamos allí a dos importantes generales que formaban parte del estamento militar y que fueron jefes precisamente de lo que se conoce como la zona oriental Los Llanos o la SODI Los Llanos, que es precisamente en esa conjunción de la frontera colombo-venezolana, precisamente por parte de las autoridades nuestras que deberían cuidar. Y él descubrió, por ejemplo, de cómo los oficiales le entregaban una comisión al general, al jefe de la SODI, para dejar pasar el contrabando de la gasolina. Y allí juega un papel fundamental la guerrilla colombiana, porque son los beneficiarios de estos contrabando, porque es de alguna manera también de financiar sus actividades, porque hay de alguna manera
un acuerdo de la cúpula nacional, del gobierno nacional con la guerrilla para a través del contrabando no solo de combustible o de cualquier producto que necesiten en la frontera, sea para beneficio y, por supuesto, mantener las operaciones de la guerrilla en Colombia. Hablas de, él habló, Ronald Ojeda denuncia dos militares de los cuales tú hablas. Acabas de mencionar, ¿quiénes son esos militares? Mira, estamos hablando, él se refiere en esos términos, alias el machetico, porque así le decían a este personaje, y es significativo la expresión o el apodo que utilizaba, porque estamos hablando de una persona que cortaba por lo sano, y cuando lo cortaba por lo sano era que precisamente cortaba su comisión para él, pero en este caso, por ejemplo, se fue detectado que él estuvo en la gobernación de Falcón como jefe de seguridad, pero luego que salió de allí fue a operaciones dentro de PDVSA y justo antes que se descubriera toda la trama con Tarela Examen, él fue sacado porque se descubrió que participaba en el secuestro, en el contrabando de gasolina que precisamente iba a Colombia, pero ya estaba él en Anzoátegui y de manera tal que él permitía que las gandolas o todo el combustible fuera a la frontera. Y ¿Y quién es él? precisamente, ya te voy a decir el nombre, y quisiera referirme a los hechos para después contarte el nombre. Y esta persona fue señalada de corrupción y de alguna manera detenida y meses después sale el escándalo de Tare el Examen, donde se señalaba que se usaban $23,000, 23 millones de dólares en corrupción. Y precisamente quien estaba con en esa, también, en esa operación es precisamente Machetico junto con otro oficial que se hacían parte o digamos señalaban pues el teniente Ojeda de haber estado incursos en actividades ilícitas. Este, en este caso estamos hablando de dos oficiales que son, digamos, clave en esta operación, perdón, es que tengo algunos textos aquí. eh, No te preocupes, esto importa. Nos lo dices después. Continúa con la historia de por ok, qué dices entonces, que tu testimonio lo mató al teniente Ronald Ojeda. y precisamente él señalaba a estos dos oficiales, pero él descubrió que precisamente en reuniones con la FARC y con el ELN, le señalaban que si él estaba dispuesto a recibir una comisión para, en este sentido, él participar también en este reparto de comisiones. Pero estamos hablando también que se descubrió, porque él perteneció después a un comando de operaciones, que cuando se hacían actividades en contra de la guerrilla en la frontera venezolana, resulta ser que cuando ellos llegaban a los sitios ya la guerrilla se había escapado y la razón principal era precisamente porque desde Caracas se le daba la información de que se iba a hacer un operativo y ya desaparecían de ese sitio. En este caso, estamos hablando de que el machetico se relaciona mucho con la persona de Diosdado Cabello y ellos tienen una afición que es similar. Son jugadores de caballo, de peleas de gallo. Y precisamente allí no solamente se establece la conexión, porque parece ser que hay una forma de actuar de algunos militares que a través de estas actividades no solo lavan o limpian el dinero sucio que se obtiene a través de la corrupción, sino que precisamente en estas granjas es donde te encargan informaciones sobre qué hay que hacer y contra quién hay que actuar. ¿Qué más denuncia en el teniente Ronald Ojeda que como tú señalabas en el titular de tu más reciente trabajo, su testimonio lo mató? Las torturas. Estamos hablando de que cuando a él lo detuvieron
bajo la presunción de que había participado en un plan de desestabilización del país y que en primer lugar se llamó La Mano de Dios y luego la Operación Aurora y ahora lo vincularon con la Operación Brazalete. Pero en la primera a él se le buscó y se le detuvo precisamente en Apure. Y el general que lo entrega es convencido de que ya él pensaba que él lo iba a denunciar por toda la serie de corrupciones que habían con del contrabando y de cómo se manejaba lamentablemente la institución militar desde la frontera. Y no se trataba de eso, simplemente se le acusó de haber participado en una operación que se llamó Mano de Dios y que supuestamente buscaba era de desestabilizar el gobierno y ellos lo acusaron de querer asesinar al presidente de la República en su momento. Él fue llevado a la Dirección de Inteligencia Militar y ahí fue torturado no solamente por el mayor Kransko, que es precisamente el jefe de operaciones especiales de la Dirección de Contrainteligencia Militar, sino que él señala las formas como eran castigados, no solamente con el hecho de que le negaban desde la comida hasta el agua, sino que en muchas veces le ponían descargas, le colocaban bolsas en la cara para que pudiera de alguna manera sufrir de asfixia y terminar delatando. Sin embargo, hay que destacar que muchas de las personas ligadas al teniente Roland Ojeda han señalado la valentía que tuvo y que nunca denunció o puso en evidencia a algunos otros que participaron. Pero en el momento de esa primera captura, él no tenía ninguna responsabilidad por ese hecho, porque simplemente estaba ejerciendo su trabajo. Lo quisieron quitar del camino y la vía que encontraron fue precisamente esta. Ahora, ¿por qué se le busca en este año a Ojeda en Chile? Porque es que recuérdate que el 18 de diciembre del año pasado fue detenido en frontera el capitán Ángelo Heredia. El capitán Ángelo Heredia iba con un grupo de 20 oficiales más y él precisamente tenía intenciones de visitar a su familia y de alguna manera él no estaba conforme con estar fuera del país, quería estar allá en Venezuela, quería tener una participación más activa en cuestiones políticas, aunque sabía que lo estaban buscando. Sin embargo, a él lo agarraron y la última expresión que dijo y que copiaron sus compañeros que tuvieron que salir huyendo era que pedían que no lo mataran. Efectivamente, capturan a Heredia y a partir de allí el gobierno tiene, digamos, la base para inventar y señalar culpables, entre ellos a la periodista y colega y amiga Sebastiana Barraez, también involucran en este caso, en la operación Brazalete, a Rocío San Miguel, pero es a partir precisamente de la captura de Ángelo, que estamos seguros él no ha denunciado a ninguno o acusado a ninguno de ellos, simplemente porque lo que hay es el acceso al celular que él tenía en ese momento y como todo militar que esté en el exterior, por supuesto, tiene contacto y tiene la lista de no solamente de periodistas, sino precisamente de gente que ha estado ligada de alguna manera a lo que es las actividades militares en el país. Y por esa razón tendría en su teléfono, por ejemplo, el contacto de Rocío San Miguel. Pero a partir de allí, el gobierno comienza a elaborar una trama y vincula a Ronald Ojeda con esta actividad. Y Ronald Ojeda estaba en Chile. Sin embargo, fueron tras él porque ellos saben no solamente la preparación y la formación militar que tiene Ojeda, sino la ascendencia, el respeto que tiene dentro o tenía dentro de las Fuerzas Armadas. Y entonces, al igual que Isaías Baduel, tenía de alguna manera respeto, ascendencia dentro de las fuerzas militares. Y por esa razón es que lo quiebran al general en jefe Isaías Baduel, pero también ahora fueron por Rola, porque representaba de alguna manera la decencia dentro de las Fuerzas Armadas. Y a eso no le conviene a una institución que lamentablemente en los últimos 20 años se ha degradado al extremo de que ya no es una Fuerza Armada institucional,
ya no es una fuerza que representa los intereses del país, sino que representa los intereses de un proyecto político y representa y es leal a un presidente que, por cierto, hay un radiograma, una comunicación interna dentro de las Fuerzas Armadas, donde en los últimos días se les ha obligado a todos los militares a repetir cual loro o cual manera de adoctrinamiento que ellos son leales al presidente constitucional electo para el periodo 2025. Es decir, que estamos en presencia de lo que se llama y lo que calificó precisamente Ojeda en su manuscrito, de un adoctrinamiento que pasa simplemente por convertir a los militares en seres sumisos, en seres no pensantes, por lo tanto, esclavos de la persona que esté de turno, que esté al frente de lo que ellos llaman la revolución chavista. Por otro lado, el más reciente titular y escándalo es el adelanto de las elecciones y el plazo mínimo para la gente que pretende ser candidato en unas elecciones en una narcotiranía. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Porque hay un gran escándalo, pero eso se esperaba, ¿no? No, la gente que piensa que por las buenas van a entregar el poder están realmente muy equivocados. Pero bueno. ¿Qué Antes piensas sobre eso? pasar al tema político, le preguntaba sobre de cómo el teniente Roland Ojeda señalaba a los verdugos, ¿no? Y además de los oficiales que él precisamente de alguna manera relacionaba con pruebas de que estaban detrás de todos estos acuerdos, es que el comandante de la brigada número 42 Caribe, que está ubicada en la población de Guasdualito, uno de los jefes de la unidad era Ovidio Delgado Ramírez. Y el otro comandante, o el segundo comandante de esa brigada es Marco Tulio Álvarez Yeye, alias Machetico, ¿no? Ujú. Y este comandante fueron precisamente los que de alguna manera estropearon cualquier operación que se realizara en contra de los laboratorios de narcotráfico que, por supuesto, tiene la FARC en la frontera. Pero también quisiera mencionarte otros nombres que son fundamentales en esta denuncia que él hacía, que, por ejemplo, cuando se le vinculó y se le quiso responsabilizar de la primera delito, que el primer supuesto delito de conspiración, cuando aparece, porque no había prueba, aparece un testigo estrella, se descubre que el testigo estrella no es otro más que Golfan Molero García, que es teniente del ejército venezolano, pero se descubre además que Molero trabajaba en la Dirección de Contrainteligencia Militar, es decir, se trató de un falso positivo, se trató precisamente de un expediente amañado, porque se presentó a este señor como un supuesto testigo clave y resulta ser de que se trataba simplemente de un jefe o parte de integrantes de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Y tocando ahora el tema más actual que tiene que ver con la última decisión del CNE sobre la convocatoria de elecciones, un hecho que por supuesto todos los venezolanos estamos deseando. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que hay detrás de todo eso? En primer lugar, vemos que el gobierno nacional le trató de dar un manto de legitimidad al acto que ha sido convocado por el CNE. Y me explico. Convocó a una supuesta sociedad civil para que aportara fecha y señalaran cómo deberían realizarse esas elecciones. De allí, en primera instancia, surgieron 7 propuestas de fecha. Al final, hubo 27 ideas o 27 días propuestos por estos factores, tanto del chavismo como de la supuesta oposición. Y de esa manera el gobierno no pretendía o se lava las manos para decir después que ese acto decidido
por mayoría o decidido por el CNE tenía legitimidad por haber sido propuesto por la sociedad. Pero ojo, quien propuso esa fecha fue precisamente la sociedad chavista, conformada por partidos del gobierno y una oposición aliada precisamente del gobierno. Y llama la atención que la fecha propuesta, que es el día del cumpleaños de Hugo Chávez Frías, la haga la gente del PPT unida con el Partido Comunista que está intervenido. Es decir, que el gobierno le pasó esta propuesta a los partidos aliados para que no se viera que ellos supuestamente estaban saliendo de Miraflores, y ahora van a decir Maduro que esa propuesta vino de la sociedad civil, vino de los aliados y que ellos simplemente no decidieron nada. Pero cuando sabemos que al final no poco importaba lo que dijera la sociedad civil representada en ese documento que fue entregado al CNE, porque quien iba a imponer la fecha, quien iba a decidir en última instancia sobre el día de la convocatoria de las elecciones, era precisamente Miraflores. Y ya lo había decidido que era precisamente en menos de un plazo de 6 meses, con la intención de, como se dice popularmente o vulgarmente, para agarrar a la oposición con los pantalones abajo. Pero detrás de todo eso yo creo que hay un error político, y es que independientemente de que en la oposición haya 10 candidatos, está claro que la sociedad ya los identificó y los relacionó con el chavismo a la mayoría de ellos. Y por lo tanto, cualquiera otra candidatura que salga en los próximos días dentro supuestamente de la oposición, yo creo que aquí lo que se va a imponer es la voluntad de cambio, y el elector no se va a dividir. No importa que se divida la oposición o se divida la dirigencia. Aquí lo importante es evitar que se divida el voto, porque yo creo que en este momento el 90%, o me atrevo a decir que el 99% de la población venezolana está llamada y está ganada a un cambio político. Yo creo que aquí está la clave. Y a esa 99% hay que decirle que independientemente de quién sea el candidato o la candidata de la oposición, de la verdadera oposición, es el que tiene que apoyar. Por una razón muy sencilla. El fin de la oposición venezolana y el fin de los demócratas en el mundo debe ser el cambio institucional bajo los parámetros legales, evitando la violencia. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir y no caer en peines, porque en estos momentos lo que estamos en presencia precisamente de eso. Se hizo esta convocatoria con la finalidad de poner en apuros a la oposición, cosa que no va a ocurrir porque ya debe haber un plan establecido para esa situación, porque yo no creo que la oposición aquí haya sido agarrada de sorpresa, porque ellos ya sabían los escenarios en que se estaba pautando, sobre todo al revisar las 27 fechas, ya más o menos tenías una idea de para dónde iban esos tiros. Es decir, que lo que falta ahora es precisamente mantener la cabeza fría, paciencia y la cordura para que se elabore un plan que garantice efectivamente la participación de la oposición, de la real oposición en este proceso electoral, que sea aceptado por el chavismo, y que cuando haya que cobrar el triunfo se cobre de una manera firme y contundente. Ok, pero ¿y qué es de la vida de María Corina Machado, que va a quedar inhabilitada? Desde el punto de vista legal para el chavismo, ella está inhabilitada, ¿no? Solo va a depender de un acuerdo extraterritorial. Y cuando digo extraterritorial fuera del país, es que significa que los países que están apoyando la convocatoria de unas elecciones precisamente digan que tiene que ir María Corina a ese proceso. Ahora, yo creo que no se trata de un nombre. Yo creo que aquí la voluntad de cambio está representada en el 99% de la población, y yo creo que al final se va a poner eso en evidencia, y la dirigencia va a entender la necesidad de precisamente de evitar cometer el error de ir con o de ir dividido, pero además de evitar que se siga creando este desasosiego, este desapego o la no creencia que es posible derrotar desde el punto de vista electoral al gobierno. Yo creo que aquí va al final imperar, se va a imponer la conciencia, el entendimiento de que primero está el país más allá de las apetencias personales. Con esto quiero decir que creo que María Corina Machado va a terminar dando un paso, bien sea porque se va a presionar a nivel internacional, pero también a nivel nacional,
porque aquí no se trata de María Corina, aquí se trata de un pueblo, aquí se trata de una nación que tiene que dar y enfrentar todas las artimañas del gobierno y tiene que ir de manera firme a exigir no solamente la participación del candidato y la candidata que ellos deciden, sino precisamente de que las elecciones se hagan en los términos que tienen que dar, de manera transparente, con la participación de observación internacional y sobre todo con la mayor participación ciudadana, es decir, en el sentido que no, por ejemplo, no se le esté coaccionando a los seguidores de la oposición cuando vayan a un acto político, que no se les permita, por ejemplo, inscribir o postular a determinados miembros de mesa, porque digamos que en los próximos días vamos a tener un pugilato bastante interesante, pero debemos tener también la conciencia de que va a haber muchos peines, de que va a haber muchas trampas, y es precisamente allí donde se requiere mucha inteligencia y sobre todo, como dirían en otrora, pues hay que tener cabeza fría. Ahora, el hecho de que quieran inhabilitar e insistan en la inhabilitación de María Corina Machado, ellos tienen hasta abril, no sé hasta qué fecha de abril impuso el gobierno norteamericano y la Unión Europea para que se habilite a María Corina, para que haya elecciones libres, etcétera. El hecho del temor a María Corina significa que por mucho que ellos manejen, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral y por mucho que ellos hayan violado los resultados del Consejo Nacional Electoral en elecciones anteriores, porque vamos a estar claros, Chávez solamente ganó la primera elección y más nada, lo demás lo perdió. Significa que puede haber unas elecciones libres y puede por las buenas ganar el candidato a la oposición, llámese María Corina, y que, que Miraflores se le entregue el poder cuando no se trata de una dictadura tradicional, sino una narcotiranía de un grupo de delincuentes. Es que digamos que nada está fácil. Nadie ha dicho que el camino de aquí a no solo a julio, sino hasta diciembre va a ser lleno de flores, ¿no? Va a ser un camino lleno de muchas minas, pero es allí donde se requiere precisamente la agudeza política para lograr no solamente que se reconozca el candidato o la candidata de la oposición, sino que se permita de alguna manera que el proceso eleccionario sea transparente. Pero eso pasa porque habría que elegir un nuevo CNE y elegir un nuevo CNE implica que hay que dar un lapso de 6 meses para poder organizar unas elecciones. Es decir, que básicamente tendría que ser en diciembre. Ahora, sabemos que el chavismo no va a abandonar su postura porque ellos saben que en cualquier escenario, y sobre todo si no logran dividir aún más a la oposición y por supuesto comprar más conciencia dentro de la oposición, entonces ellos tienen el camino fácil. Y me explico, si vamos a un proceso donde hay desconfianza hacia el CNE, donde hay presión, donde va a haber dinero, porque ahora se estaba señalando que las sanciones no permitían a Venezuela tener dinero, pero van ahora a comprar desde un colchón que le van a regalar a la gente. Se está hablando de más de 1 millón de colchones que van a regalar en los próximos meses. Pero además de eso, se han creado 2 misiones que son de tíndole electorales, pero además de eso se ha designado a 23 protectores de Estado que van con la misión precisamente de hacer que los servicios sean eficientes como una forma de revertir en los próximos meses la situación crítica que padecen los ciudadanos en cuanto al suministro de agua, al suministro eléctrico y al suministro de la gasolina. Es decir, van a tratar de brindar la imagen de un gobierno eficiente, pero como ellos mismos saben, eso va a ser imposible, porque a pesar de todo el dinero que distribuyan, de todo el dinero que reparten, no va a ser posible, por ejemplo, arreglar el problema del agua, porque se requiere de mucha inversión, se requiere precisamente de tiempo para poder arreglarlo. Bueno, Te voy a citar un caso. El estado Falcón, en la península de Paraguaná, tiene 10, más de 10 años sin el servicio de agua que llegue por tubería todos los días. Y ahora han descubierto que la forma de darle el agua a la gente es repartiendo tobos. Señores, si el agua no llega por tubería, ¿cómo van a recoger la gente el agua en los tobos? Simplemente será por lluvia. Entonces, estamos en presencia de un plan muy maquiavélico
donde priva precisamente la intención de permanecerse en el poder, y yo creo que va a ser bastante difícil, pero tampoco yo espero que la oposición sean tan tontos y tan bobos de dejarse de alguna manera pisar alguna trampa o simplemente cometer los errores que se cometieron en el pasado de producir la abstención, porque ese es el escenario que anda buscando el gobierno. Gracias, Hernán. Se nos acabó el tiempo. Hernán Lugo, excelente reportero, que es el trabajo más difícil de un periodista, licenciado en comunicación social allá en el Zulia, trabaja a favor del inmigrante venezolano hoy día, fue conductor de programas de radio. Eh, Gracias, Hernán, por este programa tan interesante y tan lleno de información.